Bueno, ¿qué tal? Vamos a comenzar la segunda clase de Milgram, del experimento de Milgram. Vamos a ir trabajando fundamentalmente la importancia de este experimento, importancia que no solamente histórica, no se trata de algo que pasó y que tuvo importancia, sino que el experimento de Milgram nos muestra una matriz, un dispositivo, una estructura que es fundamental para comprender las relaciones entre los seres humanos, las formas de lazo social. Lazo social que se pone en juego eh, desde la constitución misma del sujeto y que migran a través de este experimento artificial que realiza, lo va a poner al descubierto. Lazo social que va desde la obediencia, la admiración, la fascinación por una figura de autoridad o por un líder, a el otro extremo que es la agresividad, la descarga de esta pulsión de muerte sobre otro sujeto, sobre un semejante. En el próximo fragmento de la clase, en la parte 3, vamos a ver un poco cuál es la explicación del experimento de Milgram. Lo que vamos a ver acá hoy es el experimento en sí mismo, la descripción del experimento, los problemas ético-metodológicos que presentó el experimento de Milgram, que llevó a la necesidad de modificar el código de ética de la Asociación de Psicólogos Americanos, incluir ciertas partes destinadas específicamente a resolver estos problemas del experimento de Milgram, y que llevó más adelante a hacer réplicas del experimento de Milgram con ciertos recaudos metodológicos. Y bueno, sobre esto vamos a trabajar hoy. Vamos a utilizar para ello un PowerPoint que voy a ir compartiendo con ustedes sobre el experimento de Milgram. Bien. El experimento de Milgram se llevó adelante en el año 61 y 62. Recordemos, como dijimos en la primera parte de la clase, que hay una serie de antecedentes históricos que ubican el juicio de Eichmann, el jerarca nazi, en el 62, que tiene, bueno, justamente en estos años, Milgram lo puede ver por televisión y lo lleva a plantearse justamente la cuestión de la cuestión central del experimento, que tiene que ver con por qué un sujeto en ciertas coordenadas es capaz de obedecer órdenes que son directamente lesiones hacia otra persona, actos aberrantes, órdenes criminales. Y lo que se propone Milgram con su experimento es recrear estas condiciones que llevaron a producir la masacre de millones de personas en los campos de concentración. Entonces, Milgram, como decía, realiza este experimento. Un año después publica en una revista su experimento, y esto ya desencadena toda una serie de revisiones del experimento por parte de la comunidad científica que terminan modificando el código. En el año 74 escribe su libro, ya con más detalle con el experimento. Lo que vamos a ver es que dentro de lo que es un experimento, la parte más importante es el diseño del plan experimental. A los participantes se los convoca por medio de un periódico, se le ofrece un pago mínimo y las personas concurren a la universidad, donde hay un lugar justamente que está destinado a la realización del experimento. Allí lo recibe Milgram y su equipo, y dentro del equipo de Milgram hay un sujeto que viene como si viniera justamente con este aviso del diario. Se sortean los lugares, pero siempre la persona que está convocada al experimento ocupa el lugar de maestro. Y la persona que es del equipo de Milgram y que se presenta como otro participante más, va a ocupar el lugar del alumno.
Es decir, que ya acá hay un primer engaño en la selección. El segundo engaño se da cuando se les informa que participan en un experimento para evaluar la relación entre el castigo y el aprendizaje. Las personas que concurren al lugar del experimento reciben justamente esta indicación. Nosotros le vamos a dar una lista de palabras, usted tiene que repetir al alumno la lista de palabras, el alumno tiene que memorizarlas, las palabras son un sustantivo unido a un adjetivo. Por ejemplo, pájaro, verde. La persona tiene que asociar pájaro con verde. Le leen esta lista de palabras en una oportunidad y a la siguiente vez que se lee la lista de palabras, la persona tiene que identificar esta unión. Es decir, que le van a decir pájaro, blanco, negro, marrón, verde, y la persona tendría que señalar la opción 4 como la correcta. Si la persona se equivoca al elegir la opción, recibirá un castigo. Justamente lo que se trata de explorar es si el castigo hace que mejore o no el aprendizaje. Esto es lo que le dice el investigador a la persona que viene. Pero, como sabemos, es un engaño, ya que en realidad lo que quiere indagar es la relación entre la obediencia a la autoridad y los actos criminales. Es decir, esta relación la va a indagar sobre todo a partir de esta versión del experimento que vemos aquí, que es la versión 5, en donde el investigador y el maestro o el profesor están en una habitación, hay una pared y en la otra habitación está el cómplice o el alumno. La persona que administra las descargas, que es el profesor, lo administra y en un momento determinado, es decir, estas descargas están accionadas por un aparato que va de 15 a 450 voltios. En un determinado momento vemos que la persona que recibe las descargas, que en realidad el sujeto profesor que administra las descargas no ve al alumno, solo lo escucha que se empieza a quejar, que se empieza a retorcer en la silla, que empieza a gritar. Y esto ocurre después de los 150 voltios. Hasta, digamos, primero empiezan quejidos mínimos, molestias, y a partir de los 150 voltios se incrementan los gritos, el pedido de auxilio, hasta los 300 voltios más o menos, en donde la persona calla, que esto nos puede indicar o que se ha desmayado o que está muerta. Pero la indicación del investigador, el psicólogo, es que tiene que seguir adelante con el experimento y tiene que seguir dando descargas eléctricas. Esto hace que justamente se presente la siguiente situación. Cuando la persona se niega a administrar las descargas, el investigador tiene que decirle, primero le tiene que decir, continúe por favor, es decir, una súplica, un pedido. Luego, el experimento requiere que usted continúe. En tercer lugar, es absolutamente esencial que usted continúe. Y finalmente, usted no tiene opción, debe continuar. Este es el speech obligatorio, el libreto que tiene que estudiarse el investigador y que tiene que repetir. Y lo tiene que repetir en este orden porque justamente va desde un pedido a una orden. Y lo que se está tratando de indagar justamente es si a medida que se va incrementando la orden, que se va incrementando este carácter imperativo, va a ir aumentando o no la autoridad, la obediencia a la autoridad. Es decir, si la persona va a ir haciendo las descargas eléctricas. Como yo decía, estas descargas van de 15 a 450 voltios. Sabemos que 220 voltios es lo que tenemos en nuestras casas y ya es una descarga mortal. Es decir, que hasta los 450 voltios la persona quedaría totalmente electrocutada. Y el resultado
fue bastante asombroso, ya que los sujetos en su gran mayoría, un 65%, obedeció la orden de administrar las descargas hasta el voltaje máximo, es decir, hasta los 450 voltios. Philip Zimbardo, que era compañero de Stanley Milgram, ambos alumnos de Solomon Asch, se asombró porque ninguno de los participantes que se negaron a administrar las descargas eléctricas finales solicitaron que terminara el experimento, ni siquiera acudieron al otro cuarto a ver a la persona que estaba recibiendo las descargas sin antes pedir permiso al investigador. En el 2006 se realizó en Inglaterra una versión mediática del experimento, que es la que está en este enlace de YouTube, que es fundamental que la vean. La realizó Derren Brown, un animador de televisión, como si fuera acá en Argentina Marcelo Tinelli, es decir, un programa de difusión masiva, de animación, y organizó el experimento de Milgram algo así como una broma que filmaba para que la persona después vea lo que pasaba, ¿no? Y en este sentido, más allá del entretenimiento, tiene un carácter documental importante para nosotros porque replica paso a paso el experimento de Milgram, esta versión 5, que es la de los cuartos separados, y esto le da justamente un valor documental. Y al presentarse en un programa de televisión, está totalmente exceptuado de cualquier protocolo ético, de cualquier crítica y de cualquier prohibición de realizarlo, ya que justamente la prohibición de replicar el experimento de Milgram valió para la comunidad de psicólogos, por lo que vamos a ver ahora un poco más adelante, que son las problemáticas éticas y metodológicas que generó. En el 2010 también se hizo una réplica en el juego de la muerte, en donde el sujeto tenía que obedecer no a un investigador con delantal blanco, sino a un animador de televisión, y lo que se vio es que el común de la gente que participó de este programa tenía un mayor porcentaje de obediencia al animador de televisión, que llegaba hasta el 80%, como decía, un mayor porcentaje de obediencia que a un científico o un investigador. Las críticas ético-metodológicas del experimento de Milgram las podemos ver en fundamentalmente tres tópicos: la administración de consignas engañosas, el consentimiento informado y el cuidado de la integridad psicofísica del sujeto de la experimentación. Entonces vamos al primer punto, la cuestión de las consignas engañosas. A partir del experimento de Milgram, la Asociación de Psicólogos Americanos estableció 3 puntos en relación con el uso de consignas engañosas. El primero, que dice: los psicólogos no deben llevar adelante un estudio que involucre consignas engañosas, a menos que esté justificado por el valor científico de este descubrimiento, y que no se pueda llevar adelante este descubrimiento sin usar consignas engañosas. El punto B dice: los psicólogos no engañan a los participantes de una investigación cuando esto les puede causar dolor físico o malestar emocional. Y el último punto dice: los psicólogos deben dar a conocer a los participantes las técnicas engañosas utilizadas tan pronto sea posible, preferentemente al término de su participación. En el experimento de Milgram se violaba directamente el punto B y C. ¿Por qué? Porque las personas no estaban advertidas de que estar administrando descargas eléctricas a otra persona, supuestamente descargas eléctricas, ellos creían que las descargas eran verdaderas, aunque no lo fueran, pero la cuestión concretamente es que administrar descargas eléctricas hacía que la persona esté sujeta a un gran estrés emocional. Sobre todo cuando pasaban los 150 voltios se incrementaba este estrés emocional. Y esto no fue advertido a los participantes. Tampoco se les dio a conocer que se trataba de un experimento engañoso,
lo que hacía Milgram era terminar el experimento y un tiempo después, en una sesión que él filmaba, le decía a la persona la verdadera naturaleza del experimento. Es decir, que no lo hacía inmediatamente al término de participar del experimento. Entonces se generó claramente un conflicto entre consentimiento informado y consignas engañosas. Porque si yo le comunico a la persona la verdadera naturaleza del experimento a través de un consentimiento informado, no puedo usar consignas engañosas. Entonces, yendo a la cuestión del consentimiento informado, el consentimiento informado, como sabemos, tiene su origen en el Código de Ética de Nuremberg, que fundamentalmente asienta la obligación de dar informado consentimiento a las personas, respetando el principio de autonomía de la persona, que tiene que estar por sobre la beneficencia que obtiene el científico con el experimento. El derecho de la persona de aceptar libremente participar en un experimento tiene que ser respetado. En el caso del consentimiento informado, además de administrarse en una práctica médica, en la clínica psicológica, el consentimiento informado se tiene que administrar en investigación. Y en relación con esto, el código de la APA establece en el punto 802 que los psicólogos tienen que informar a los participantes sobre el propósito de la investigación, la duración del experimento, los procedimientos que se van a usar, el derecho de la persona a rehusarse de participar y retirarse de la investigación aún cuando ha comenzado, que claramente este punto va en contra de las 4 consignas imperativas del experimento de Milgram. Las consecuencias previsibles de rehusarse o retirarse, los factores que pueden influenciar en la persona, esto es los riesgos potenciales, la incomodidad, el estrés, los efectos adversos, el beneficio que tiene esta investigación, los límites de la confidencialidad, los incentivos que va a recibir la persona por participar, y finalmente en todo consentimiento informado tiene que figurar a quién contactar si la persona quiere más información acerca del experimento luego de que haya participado en él, ¿no? Finalmente, el tercer punto, que tiene que ver con este cuidado de la integridad psicofísica, que la Federación de Psicólogos de la República Argentina también toma, ¿no? Los códigos de ética mundiales se hacen ecos del código de la APA, y dice que la obligación y la responsabilidad de evaluar las condiciones en las que el sujeto da su consentimiento incumben al psicólogo responsable de la práctica. Es decir, tenemos en esta situación de la investigación con seres humanos en psicología una doble incumbencia del psicólogo. El psicólogo está allí presente como investigador, como aquel que diseña la investigación y la lleva adelante, pero también está presente allí en su faceta clínica, evaluando en todo momento al sujeto que firma el consentimiento informado para justamente considerar aquellas situaciones en que el sujeto no se encuentra cómodo, no se encuentra de acuerdo a su salud y tiene que suspenderse el experimento o no realizarse, ¿no? Es decir, el psicólogo está allí en su faceta clínica para evaluar el daño que puede sufrir este sujeto por su participación. Jerry Burger, en el año 2006, decidió hacer una réplica del experimento para resolver justamente este conflicto entre las consignas engañosas y el consentimiento informado, conflicto que el experimento de Milgram no había podido resolver. Y de esta manera, digamos, con el diseño de Burger, él lo que logra es salvar las objeciones al punto B y C que tenía el experimento de Milgram. Entonces vamos a ver estos 3 tópicos que vimos en el experimento de Milgram, ahora en el de Burger. En relación con el consentimiento informado, los participantes fueron informados por escrito que podían retirarse en cualquier momento del experimento y que se quedaban con el dinero que habían recibido por su participación. Y al finalizar el experimento se les da otro consentimiento informado en donde se explica la verdadera naturaleza del experimento. Se usan consignas engañosas,
pero como decía recién, apenas finalizado el experimento, la persona se pone en conocimiento de estas consignas engañosas y puede acercarse a la otra persona que recibió las descargas para verificar que estas descargas en realidad no fueron dadas. Y en relación con el daño emocional y el estrés al que se somete a la persona por el experimento, en primer lugar el psicólogo evalúa antes de participar a todos los candidatos y excluye a aquellas personas que ya están en una situación de déficit emocional para que no participen, pero además, para evitar el malestar emocional, Burger suspende el experimento en los 150 voltios, es decir, que se empieza a administrar las descargas hasta 150 voltios, porque después de estudiar en profundidad el experimento de Milgram, Burger ve que las personas que llegan a 150 voltios, un gran porcentaje, alrededor del 70%, continúan hasta los 450. Entonces él dice que justamente cuando evalúa hasta los 150 ya puede tener una predicción de quiénes van a seguir adelante, y de 150 a 450 es cuando están más sujetos al daño emocional. Entonces, para ir finalizando, ¿no?, la clase de hoy, o esta parte que tiene que ver con la comparación entre Milgram y Burger, vemos que ambos usan consignas engañosas. Milgram no firma, no presenta a los participantes un consentimiento informado, y Burger sí presenta dos, antes y después del experimento. El malestar, los sujetos que participan en el experimento de Milgram se incrementa a los 150 voltios, en Burger se evita el malestar emocional porque el experimento se concluye en los 150. En ambos casos se da un pago mínimo, retribución mínima por participar a las personas que van. Un punto importante que vamos a trabajar más en la tercera parte tiene que ver con este efecto de masa que se genera porque en una habitación está el investigador con la persona que administra las descargas, que va a ocupar un lugar de líder, y en la otra habitación está la víctima que recibe las descargas. Esto lo vamos a trabajar más en el otro fragmento. El lugar de la autoridad, que está investida de este semblante, ¿no?, de este guardapolvo blanco, en los dos casos, tanto en Milgram como en Burger. El lugar del psicólogo en la investigación, que en el caso de Milgram claramente se ve el lugar del psicólogo en el diseño del experimento, pero fundamentalmente en su rol de investigador, mientras que en el caso de Burger no solo está en el diseño del experimento, sino también en una función clínica de monitoreo del nivel de estrés de la persona que está allí. Y finalmente la responsabilidad profesional y social de los psicólogos, que justamente no pueden perder de vista que son psicólogos y que tienen una obligación con la salud mental de las personas, y que esta no se puede poner en riesgo por un experimento. Entonces, para ir cerrando, terminando la clase, o por lo menos este fragmento, vamos a decir que el descubrimiento de Milgram se sostiene en el tiempo, que tiene actualidad, que es corroborado por Burger en un diseño que respeta las normativas deontológicas, y tiene actualidad porque Milgram logra identificar una matriz, un dispositivo, que explica por qué la persona obedece, pero en lugar de exculpar al sujeto de la responsabilidad, lo ubica allí como responsable de ubicarse en este enclave, en este dispositivo. Y lo que vamos a trabajar en la tercera parte es justamente el marco teórico para comprender las causas de la obediencia de los sujetos. Bien, acá terminamos entonces.